Jueves 17 de julio, 9 de la mañana con 31 minutos. En la sección de Cuentas Claras vamos a hablar de un tema muy importante que afecta e impacta directamente a la economía del país. Sabemos de que el tema político es la prioridad resolverlo en este momento para Honduras, pero el tema de la deuda pública hace un mal impacto si no se utiliza correctamente. El título que traemos en Cuentas Claras hoy: continúa incremento la deuda pública de la Administración Central y podría cerrar, escuche bien, podría cerrar con más de 18.500 millones de dólares la deuda pública. En la siguiente diapositiva ya entramos en contexto. Vamos a presentar en la siguiente diapositiva toda la información, el comportamiento anual de esta deuda pública, el comportamiento anual de la deuda pública de la Administración Central en millones de dólares. Desde el 2014 que la deuda pública ascendía a más de 8.600 millones de dólares hasta al cierre del 2025 que podría alcanzar más de 18.500 millones de dólares. Vea el comportamiento. Una tendencia totalmente en incremento todos los años. Al primer trimestre del año 2025 ya se cerraba con 17.250 millones de dólares. En el año 2021 la deuda pública de la Administración Central ascendía a 15.680 millones de dólares en el 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que se presenta un fuerte incremento en la deuda pública de la Administración Central de más de 1.500 millones de dólares del 2025, del primer trimestre del 2025, al cierre del 2021. Por lo tanto, ese ha sido el aumento de la deuda pública de la Administración Central, más de 1.500 millones de dólares al cierre del primer semestre del año 2025. Pero preocupa más lo que podría suceder al cierre del 2025. ¿Por qué? Porque en la administración actual que dirige la presidenta Xiomara Castro, esta deuda pública de la Administración Central podría aumentar en más de 2.800 millones de dólares, que significa que del 2025 en comparación al 2021, esta deuda pública estaría aumentando más del 18%, significa más de 2.800 millones de dólares, que el equivalente en lempiras serían más de 73.000 millones de lempiras. Ese es el comportamiento de la deuda pública de la Administración Central y preocupa. ¿Por qué preocupa? Porque esto quiere decir que los gastos que está teniendo el gobierno son mayores a los ingresos. Es por eso que tienen que acceder a deuda pública con intereses caros. En la siguiente diapositiva vamos a mostrar cuál ha sido en el presupuesto general de la República la cuenta de la deuda pública, para entender. En el 2022, el primer año de la administración actual, se calcularon 52.812 millones de lempiras para pagar la deuda pública. En el 2025, escuche bien, se han asignado en el presupuesto general de la República más de 67.000 millones de lempiras para el pago de la deuda pública. Ya observamos que la deuda pública de la Administración Central está en incremento y así está en incremento también las cuentas para el pago de deuda pública en cada año en el presupuesto general de la República. ¿Y por qué se da esto? Para pagar el presupuesto general de la República, que lo podemos ver en el gráfico de la izquierda. ¿Por qué? Porque en el año del 2020 al 2025 se presenta un aumento en el presupuesto general de la República del 50%, que equivale a más de 142.000 millones de lempiras. Sacan deuda para absorber el presupuesto general de la República. ¿Y por qué preocupa el presupuesto general de la República? Porque de los 430.000 millones de lempiras que representa el presupuesto general de la República para el año 2025, más del 25% van destinados al pago de sueldos y salarios de los empleados públicos. Y la deuda pública, los 67.900 millones de lempiras, representan el 16%, o sea, más del 40% del presupuesto general de la República va destinado al pago de salarios, sueldos
y deuda pública, y esto lo que limita el desarrollo del país, esto es lo que limita las obras de infraestructura. ¿Por qué? Porque los gastos que tiene el gobierno son más altos, son más grandes que los ingresos que tiene el propio Estado. En la siguiente diapositiva vamos a mostrar otro aspecto que está impactando negativamente en el tema de la economía del país. Ayer salió publicado el ranking ADEN de competitividad para América Latina. Y observe bien, Honduras presenta un ranking de competitividad de 58.9. Esto es en base a 100. Costa Rica se ubica en Centroamérica en el mejor puntuación en el ranking con 75.7, le sigue Panamá con 72.2. El Salvador ha mejorado increíblemente. El Salvador en el año 2012 estaba en el puesto de Honduras y ha escalado 2 puestos, ubicándose en el tercer lugar con 61.8, Guatemala con 59.7, Honduras solamente supera a Nicaragua por una décima, 59, 58.9 y 58.8. ¿Qué quiere decir este ranking de competitividad? Este ranking de competitividad mide 125 variables agrupadas en 10 rubros. Son 18 países en medición y Honduras se encuentra en el puesto número 15 de 18 países en medición y en Centroamérica en el puesto número 5 de 6 países en medición. ¿Cuáles son estos 10 rubros? Infraestructura, salud, educación, tecnología, seguridad, entre otros. Es por eso que la inversión extranjera directa no está viniendo al país, porque no somos un país competitivo ni tenemos las mejores condiciones. Es por eso que la inversión extranjera directa en Centroamérica primeramente se va para Costa Rica, Panamá, El Salvador y Guatemala. En la siguiente diapositiva, el tema del incremento en el presupuesto general de la República, el tema del aumento en la deuda pública de la Administración Central debería reducir los niveles de pobreza en el país, lo cual no podemos observar ese comportamiento. Y según datos del Instituto Nacional de Estadística, la pobreza en Honduras del 2019, que es antes de pandemia, al 2024 ha aumentado un 3.6%. ¿Qué quiere decir? Que del 2019 ha pasado de un 59.3 al 2024 a un 62.9%. Por lo tanto, la deuda pública de la Administración Central se debe de utilizar de una manera muy responsable. ¿Por qué? Porque esto va a generar mayor atraso y pobreza en el país. Esto fue su sección de Cuentas Claras, hoy jueves 17 de julio.